Shalén y una bienvenida para todos. Yahweh el Altísimo les bendiga. En este Shabbat semanal veremos un importantísimo tema titulado la confirmación del verdadero Shabbat y el ciclo ministerial de los Kohanim. ¿En qué día romano cae el verdadero Shabbat? Ya todos lo saben, pero con este tema se reforzará aún más el capítulo 9 del tiempo torático. Examinaremos el rollo Mishmarot de Qumran. Ahí encontramos datos lunares que nos ayudarán a corroborar el verdadero Shabbat. Luego veremos el ciclo ministerial de los Kohanim de Sadoc. Haremos una correlación desde la época en que se escribió el rollo calendárico 4Q320. Proyectaremos el ciclo ministerial desde aquella época hasta nuestros días. De esa forma estaremos restaurando el ciclo ministerial de los Kohanim de Sadoc. Esto es importantísimo porque en el milenio serán los hijos de Sadoc quienes oficiarán en el templo milenial, y finalmente veremos qué tiene que ver el número 26 con mi nombre. Todos esos detalles claves los desarrollaremos en esta enseñanza, así que no se lo pierdan. Va a estar interesante. Comencemos viendo la confirmación del verdadero Shabbat. Para ello vamos a examinar las lunas llenas en un periodo de 6 años. Los Kohanim de Sadoc, mal llamado esenios, llevaban el tiempo torático en base al ciclo ministerial de las 24 clases de Kohanim mencionado en Primera de Crónicas 24. En base a esas 24 clases organizaron un ciclo de 6 años que se repetía continuamente. De eso hablaremos en detalle más adelante. Por ahora entendamos que había un ciclo de 6 años donde los sadoquitas organizaban sus observaciones lunares. ¿Por qué causa observaban la luna? ¿Era para calcular el mes? Claro que no. Ellos solo utilizaban la luna como un tercer testigo de referencia. Por ejemplo, ellos anotaron qué día del mes torático había luna llena y luna nueva. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque si determinamos a cuál día hace referencia las observaciones lunares de los Kohanim de Sadoc, entonces sabremos con precisión en qué día romano cayó el Shabbat que guardaban los hijos de Sadoc. Si determinamos ese día, entonces podremos saber el verdadero Shabbat de Yahweh Elohim. Entonces comencemos viendo las observaciones lunares que registraron los sadoquitas en Qumran. Para ello vamos a leer unos fragmentos de los rollos de Qumran. El fragmento se llama 4Q calendario sincrónico. Este fragmento fue hallado en la cueva 4 del Mar Muerto, de ahí su nombre 4Q320. El fragmento 1, columna 1 nos dice: para mostrarse desde el este y brilla en el medio del cielo de la base del firmamento de la tarde a la mañana. En el 4 de Gamul hay luna llena en el primer mes del año primero. El día 4 de Gamul, ¿a qué día del tiempo torático corresponde? Ya lo hemos explicado en los primeros capítulos del tiempo. ¿A qué día corresponde? Corresponde al año nuevo hebreo, es decir, corresponde al día primero del primer mes. ¿Por qué dice 4 de Gamul? Porque el año comienza en el cuarto día de la semana, y como el calendario de Qumran es un calendario ministerial, entonces ellos anotaban las fechas en base al ciclo ministerial de los Kohanim. Había 24 clases de Kohanim, los cuales oficiaban cada semana. Por tanto, la frase 4 de Gamul hace referencia al cuarto día de la semana de Gamul. ¿De qué año? Ahí nos dice del año primero. Significa que había un ciclo de años. ¿Cuánto duraba cada ciclo? Duraba 6 años. Todo eso lo desarrollaremos en detalle más adelante. Entonces, este fragmento nos dice que el año primero del ciclo ministerial, el primer día del año, había ¿qué? Luna llena. Ese dato es clave porque dentro de un momento vamos a utilizar el programa astronómico Stellarium y vamos a determinar el año exacto en que cayó la luna llena, justo el primer día del año que menciona el rollo calendárico 4Q320. Si determinamos qué día romano fue, entonces podremos calcular el Shabbat exacto que guardaban los Kohanim de Sadoc. Ahora vamos a leer otro fragmento de los rollos de Qumran. Es el mismo rollo calendárico 4Q320, solo que vamos a leer el fragmento 1, columna 2, su continuación. En este fragmento vamos a encontrar el día de la luna llena. ¿De qué
qué año del ciclo ministerial? Del segundo año. El fragmento nos dice: del año segundo, el 2 de Malquillá, hay luna llena en el 20 del primer mes. Si se fijan bien, cualquier fecha dada en los rollos de Qumran está dado en base a la semana en que oficiaba la clase o turno ministerial. En este caso, la fecha apunta al día 2 de la semana de Malquillá. Esa fecha cae el día 20 del primer mes. ¿De qué año? Del segundo año del ciclo ministerial. Para que lo puedan visualizar mucho mejor, ¿qué les parece esta imagen? Ahí claramente tenemos el formato calendárico del primer mes, en el segundo año del ciclo ministerial. La clase de Malquillá oficia en la cuarta semana del año. El día 20 del primer mes cae el segundo día de la semana, por eso el rollo menciona diciendo el día 2 de Malquillá. Este formato calendárico de Qumran es totalmente preciso. Es un calendario netamente para Kohanim. ¿Y qué somos nosotros? Revelaciones menciona que Yahshua, por precio de su sangre, nos hizo Kohanim para Yahweh nuestro Elohim. Entonces, ¿qué calendario debemos guardar si somos Kohanim de Yahweh? Debemos guardar el calendario que observaban los Kohanim de Sadoc. Ese es el verdadero tiempo del Creador. Si usted quiere ser un Cohen, entonces comience a guardar el calendario sadoquita de Qumran. Entonces ya tenemos el segundo dato clave de observación lunar. ¿Qué día del primer mes del segundo año del ciclo ministerial cae la luna llena? Cae el día 20 del primer mes. Recuerden ese dato clave porque lo vamos a utilizar en un momento. Finalmente leamos un fragmento más de los rollos de Qumran para luego entrar de lleno a hacer las correlaciones matemáticas. Vamos a leer el mismo rollo calendárico 4Q320, pero en esta ocasión leeremos el fragmento 1, columna 3. Ahí nos dice: del año tercero, el 6 de Jacotz, hay luna llena en el 10 del primer mes. Ubicamos esa fecha ministerial en pantalla. El 6 de Jacotz cae en la segunda semana del tercer año del ciclo ministerial. Cae el día sexto de la semana. ¿Qué día del mes? El día 10 del primer mes, tal y como lo menciona el rollo 4Q320. Entonces vamos a elaborar la siguiente tabla con los datos de la luna llena en 3 años consecutivos. El primer año del ciclo ministerial, la luna llena cae el día primero del primer mes en Rosh Hashanah. El segundo año del ciclo ministerial, la luna llena cae el día 20 del primer mes. Y finalmente, en el tercer año del ciclo, la luna llena cae el día 10 del primer mes. Con esos 3 datos claves vamos a corroborar el verdadero Shabbat de Yahweh. Pero antes de entrar en las correlaciones matemáticas, hagamos una pequeña aclaración con respecto a estas observaciones lunares. Los Kohanim de Sadoc hicieron una observación lunar en el ciclo completo de 6 años. Pero entonces, ¿qué pasó con las 3 observaciones faltantes? Se perdieron. Esos rollos que contenían esos datos se deterioraron y se perdió esos datos. Pero hoy, con la ayuda de la tecnología, fácilmente se puede corroborar que los 3 años faltantes del ciclo son exactamente lo mismo que los primeros 3 años del ciclo. Es decir, el cuarto año del ciclo, la luna llena cae en el día primero del primer mes. Se repite. Luego el quinto año cae el día 20 del primer mes. Es exactamente lo mismo que el segundo año del ciclo. Y finalmente el sexto año es exactamente lo mismo que el tercer año del ciclo. Entonces ya tenemos los datos lunares en el primer ciclo ministerial de los Kohanim de Sadoc. Y ojo, ese ciclo no comenzó el día que los sadoquitas escribieron el rollo 4Q320. Claro que no, sino que el ciclo viene desde la época de David. En esa época se establecieron las 24 clases de Kohanim. Desde esa época el ciclo ha continuado cíclicamente y los Kohanim de Sadoc simplemente registraron ese ciclo en sus rollos para que un día en el futuro sea restaurado ese ciclo ministerial. Y precisamente en nuestros tiempos ese ciclo ministerial de los Kohanim, Yahweh lo está restaurando. Todo esto tendrá más sentido cuando terminemos la enseñanza. Entonces ya tenemos el ciclo ministerial clave para anclar todos los ciclos ministeriales desde la época en que se escribió el rollo 4Q320 hasta nuestros días. Si determinamos cuál es el año en que se escribió el rollo 4Q320,
4Q320. Entonces sabremos que ese año comenzó un nuevo ciclo ministerial y luego simplemente le sumamos cíclicamente 6 años a ese año de anclaje y llegaremos hasta nuestros días y sabremos en qué año del ciclo ministerial nos encontramos en este año actual torático 5992. Entonces determinemos cuál es ese año de anclaje clave en el cual se comenzó a escribir el rollo 4Q320. Para determinar ese año de anclaje vamos a utilizar las observaciones lunares que los mismos rollos nos dan, pero ¿cómo sabremos el año exacto en que cayó la luna llena que mencionan los rollos? ¿Acaso nosotros podemos observar los cielos de aquella época? ¿Cómo lo haremos? Para eso existen los programas astronómicos. Stellarium es un programa astronómico de una increíble precisión. Me atrevería a decir que es uno de los mejores programas de astronomía. Con este programa no solo puedes visualizar los cielos y los eclipses de nuestra época, sino que puedes viajar 2000 años atrás y puedes saber con total exactitud cómo se veía el cielo en aquella época. Es decir, puedes saber cuándo fue la luna llena y cuándo cae el equinoccio de primavera. Y precisamente esos dos datos necesitamos para calcular el día y el año al cual hace referencia el primer rollo que leímos. ¿Qué decía el rollo? Decía claramente: para mostrarse desde el este y brilla en medio del cielo el día 4 de Gamul del primer año. Ese dato hace referencia a dos cosas claves. Número 1, al equinoccio de primavera en el cual el sol brilla exactamente en el medio del cielo. Aparece justo por el punto cardinal este. Ahí lo tenemos en pantalla. El sol brillando por el este el día 23 de marzo del año astronómico -12. ¿Por qué estamos tomando este año? Dentro de poco se darán cuenta por qué. Entonces ya tenemos el dato número 1 que menciona el primer fragmento 4Q320. Luego el dato número 2 al cual hace referencia a este primer fragmento es el siguiente. El fragmento menciona que ese día del equinoccio cae el día 4 de Gamul, es decir, ese día es el año nuevo hebreo del primer año del ciclo ministerial. Y fíjense qué dice el fragmento. Dice que ese día del año nuevo hay una luna llena. Ese dato es clave. Nosotros ya tenemos que el día 23 de marzo del año -12 cae el equinoccio de primavera. Ese día habrá una luna llena. Si el día 23 de marzo del año astronómico -12 hay una luna llena, entonces hemos encontrado el día al cual hace referencia el primer fragmento 4Q320 que leímos. ¿Habrá una luna llena el día 23 de marzo del año -12? Afirmativo. Sí hay una luna llena, y cuando vean la siguiente imagen de Stellarium se te erizará la piel. Ahí lo tienen. ¿Cuánto por ciento está iluminado la luna el 23 de marzo del -12? Está iluminado el 99.2%. Eso es prácticamente 100% de luz. Es decir, es una luna llena en su máximo esplendor. Y fíjense en qué fecha está ocurriendo esa luna llena. Está ocurriendo justo el día del equinoccio, tal y como lo menciona el fragmento 1 que leímos de 4Q320. Entonces esos dos parámetros claves, luna llena y equinoccio, están cumpliendo perfectamente, con lo cual decimos lo siguiente: hemos encontrado el día y el año exacto al cual hace referencia el primer fragmento que leímos. Eso significa que el año astronómico -12 es el año de anclaje para los ciclos ministeriales de 6 años, y todo esto cobrará más significancia según vayamos avanzando en la enseñanza. Ahora que ya tenemos el día y el año exacto al cual hace referencia el rollo 4Q320 del primer año ministerial, ¿qué nos hace falta? Calcular qué día romano fue ese día 23 de marzo del año -12. Si calculamos qué día romano fue, entonces fácilmente podremos saber en qué día romano guardaban los Shabbat, los Kohanim de Sadok que vivían en Qumran. ¿Cómo sabremos qué día romano fue? Muy simple. Hoy con la ayuda de la tecnología es más fácil determinar qué día romano fue el día 23 de marzo del año -12.
Para ello vamos a utilizar dos páginas web. En estas páginas web usted puede colocar cualquier fecha y le calculará el día romano que cae esa fecha. Hoy con la tecnología es más fácil corroborar muchas cosas, pero antes de calcular el día romano vamos a hacer una pequeña aclaración. El programa Stellarium usa los años astronómicos. ¿Qué es un año astronómico? Es un método que sí incluye el año cero en sus operaciones, no así el año histórico. Ahí no existe el año cero y por ende las operaciones se complican aún más. ¿Y qué método de conteo usan los historiadores? Usan el método de los años históricos y por ende las páginas web están diseñados para ese fin, con lo cual nos complican más las cosas. Pero Yahweh nos da sabiduría para todo. Entonces vamos a hacer una pequeña conversión del año histórico al año astronómico y viceversa. Para ello fijemos la mirada en esta imagen. Ahí tenemos las correlaciones entre los años históricos y astronómicos. La línea superior corresponde a los años históricos. Ahí no tenemos el año cero. En cambio, la línea inferior, que corresponde a los años astronómicos, sí tiene el año cero. Entonces hacemos las correlaciones. El año histórico 1 después de la era común corresponde al año astronómico 1 y a partir de ahí en adelante no hay problema porque coinciden los números. Pero para los años antes de la era común hay problemas. Los números no coinciden. Por ejemplo, el año histórico 1 antes de la era común se correlaciona con el año astronómico 0. El año 2 antes de la era común se correlaciona con el año astronómico -1 y así sucesivamente. Si se fijan, el año astronómico es una unidad menor al año histórico. Esa es la fórmula. Recuerden eso. Entonces, si tenemos el año histórico 13 antes de la era común, ¿cuál sería su equivalente astronómico? Para saberlo, simplemente le restamos una unidad al año 13 antes de la era común y tenemos que el año astronómico resultante sería el año -12. Con eso en mente, ahora sí, determinemos en qué fecha romana cae el día 23 de marzo del año astronómico -12. Recordemos que el día 23 de marzo del -12 corresponde al primer año del ciclo ministerial, al cual hace referencia el rollo 4Q320 que leímos. Entonces determinemos cuál es el día romano que corresponde al 23 de marzo del -12 astronómico. Para ello vamos a utilizar, como dijimos, dos páginas web. La primera se llama tierradelazaro.com. En esta página usted puede hacer distintas conversiones. Puede convertir una fecha cualquiera en formato juliano, en formato gregoriano, etc. Pero antes de hacer la conversión hagamos una pequeña aclaración. A partir del año 1582, el formato que rige el calendario romano es el formato gregoriano, pero antes de 1582 el formato de Roma era el formato juliano. Es decir, el calendario juliano abarca desde el año 46 antes de la era común, fecha en la cual Julio César introdujo el calendario que lleva su nombre. Desde esa fecha 46 antes de la era común hasta el año 1582 el calendario que manejaba el mundo era el calendario juliano. Pero después del año 1582, con la reforma del Papa Gregorio, el calendario que maneja el mundo es el calendario gregoriano, el cual es casi idéntico al calendario juliano, con la única diferencia que el formato gregoriano tiene un ajuste de años bisiestos más preciso que el juliano. El Papa Gregorio hizo una reforma el día 4 de octubre del año 1582. En esa fecha hay un secreto que pocos se habrán dado cuenta. ¿Cuál es ese secreto? Más adelante lo vamos a ver. Es un secreto muy interesante. Entonces ya saben qué calendario usar si quieren saber los acontecimientos antes del 1582. ¿Qué tenemos que hacer? Usar el calendario juliano. Y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos la fecha 23 de marzo del año astronómico -12. Ese año se encuentra dentro del rango del calendario juliano. Entonces hagamos la conversión de esa fecha. Pero primero, ya saben, convirtamos el año astronómico -12 en año histórico, ya que el calendario juliano no posee el año cero.
Para ello simplemente le añadimos una unidad al año astronómico -12 y tenemos que su equivalente sería el año histórico 13 antes de la era común. Entonces la fecha que vamos a introducir en la página sería el siguiente: 23 de marzo del año 13 antes de la era común. Luego le hacemos clic en calcular y qué día romano corresponde al día 23 de marzo del año histórico 13 antes de la era común. Corresponde al día lunes romano. Esa fecha es clave. Recuerden eso para más adelante. Ahora vamos a calcular con otra página web para tener dos testigos. Recuerden que la Torá dice que todo asunto se debe solucionar con dos o más testigos, y eso se aplica también a estas conversiones de fecha. Entonces ahí tenemos la otra página web, ponemos la fecha histórica 23 de marzo del año 13 antes de la era común, le hacemos clic en calcular y qué día romano nos da también el lunes romano. Entonces queda demostrado que el día 23 de marzo del año astronómico -12 cae un día lunes romano. Ese día comienza el primer año del ciclo ministerial, es decir, el Rosh Hashanah para los Kohanim de Sadok comienza un día lunes romano. Entonces la pregunta que surge: ¿qué día romano cayó su Shabbat para ellos en aquella época? Más adelante lo vamos a determinar. Primero terminemos de corroborar las lunas llenas de estos 3 años del ciclo ministerial que vimos en la tabla anterior. Ya corroboramos que el primer año del ciclo ministerial cae el año astronómico -12. ¿Qué fecha? 23 de marzo. Ese día hubo luna llena, tal y como nos mencionan los Kohanim de Sadok en su rollo 4Q320 fragmento 1 columna 1. Ahora vamos a corroborar el siguiente manuscrito. Estamos hablando del 4Q320 fragmento 1 columna 2. Ese fragmento menciona que hay luna llena el día 20 del primer mes del segundo año del ciclo ministerial. Vamos a corroborar con el Stellarium. Vamos a ver si hay luna llena ese día o no. Para ello necesitamos saber qué fecha romana cae el día 20 del primer mes del segundo año del ciclo. ¿Cómo determinamos esa fecha? Muy sencillo, haciendo una proyección. Para ello partimos de la fecha base que determinamos, 23 de marzo del año astronómico -12. Ese día cae lunes. Entonces ahí tenemos la imagen del primer mes del año primero del ciclo ministerial. Entonces colocamos el lunes 23 de marzo del -12, el día 4 de Gamul en Rosh Hashanah, y luego le sumamos 364 días que dura el año torático de Yahweh, y tenemos que el segundo año del ciclo ministerial sería el siguiente. Ahí tenemos la imagen, año -11 astronómico. ¿Qué fecha está cayendo el Rosh Hashanah o año nuevo? Está cayendo el día lunes 22 de marzo. Se movió un día. ¿Por qué? Porque el calendario juliano tiene 365 días más un cuarto, y el calendario de Qumran tiene 364 días exactos. Por esa causa cada año se mueve un día más un cuarto. Entonces proyectamos un año más que vendría a ser el tercer año del ciclo ministerial. Para ello simplemente le sumamos otros 364 días al año astronómico -11 y llegamos al año -10. Ahí tenemos la imagen. ¿Qué día está comenzando el año torático, ese tercer año del ciclo ministerial? Está comenzando el día lunes 21 de marzo. Se movió también un día, pero lo que quiero que se fijen es el cuadro rojo. Ese cuadro rojo corresponde a la luna llena que mencionan los rollos de Qumran. Entonces regresemos al segundo año del ciclo ministerial. ¿Qué día torático cae la luna llena? Cae el día 20 del primer mes. ¿Qué día romano está cayendo? Está cayendo el sábado 10 de abril del año astronómico -11. Recuerden ese dato porque ahora lo vamos a utilizar en el Stellarium. Ahí tienen la imagen. El sábado 10 de abril del año -11 hay una luna llena tal y como lo mencionan los hijos de Sadok en sus rollos. ¿Cuánto por ciento está iluminado la luna? Está iluminado un 99.8%, es casi 100%. Vean la exactitud con que registraron sus observaciones los sadoquitas, y eso que ellos no tenían Stellarium, pero registraron sus lunas llenas con mucha precisión. Entonces queda corroborado el documento 4Q320 fragmento 1 columna 2. Ahora pasemos a corroborar el siguiente manuscrito.
Estamos hablando del 4Q320, fragmento 1, columna 3. Ese documento corresponde al tercer año del ciclo ministerial. En ese año la luna llena se ubica en el día 10 del primer mes y ya habíamos proyectado el primer mes para ese año tercero del ciclo. Ahí lo tienen en pantalla. El tercer año ministerial. ¿Qué fecha romana está cayendo el día 10 del primer mes torático? Está cayendo el día miércoles 30 de marzo del año astronómico -10. Esta fecha romana lo trasladamos al programa Stellarium. Ahí lo tienen. ¿Hay una luna llena ese día 30 de marzo del -10? Efectivamente, sí lo hay. ¿Cuánto por ciento está iluminado la luna? Está iluminado un 99.7%. Eso también es prácticamente 100%. ¿Qué precisión manejaban los habitantes de Qumran? Con razón ellos fueron los guardianes del tiempo torático celestial. Ellos no tenían tecnología como nosotros, pero aún así la precisión de sus observaciones me deja perplejo. Entonces queda totalmente demostrado que el año astronómico -12 corresponde al año en que comenzó un nuevo ciclo ministerial. Recuerden ese año clave -12 porque lo vamos a utilizar por la tarde para calcular en qué año del ciclo ministerial nos encontramos en este año torático 5992. Vamos a calcular también en qué semana ministerial nos encontramos en este Shabbat semanal número 33 del año. Con eso vamos a restaurar el ciclo ministerial de los Kohanim. Eso sí me empieza a emocionar. Ahora sí, contestemos la pregunta: ¿en qué día romano cayó el Shabbat que guardaron los Kohanim de Zadok en Qumran? Para contestar esa pregunta simplemente tomamos esos 3 años del ciclo ministerial que calculamos. Tomamos el primer mes de cada ciclo y allí está la respuesta. Entonces comencemos por el primer año del ciclo, ahí lo tenemos en pantalla. El primer año del ciclo comienza el día lunes 23 de marzo del año astronómico -12. Ese día corresponde al año nuevo que cae el cuarto día de la semana. Entonces hagamos las correlaciones. El cuarto día de la semana cae el día lunes 23 de marzo. El quinto día de la semana cae el día martes 24. El sexto día de la semana cae el día miércoles 25. Y el séptimo día de la semana, ¿qué día cae? Cae el jueves 26 de marzo. Y como el Shabbat de Qumran es fijo, entonces todos los años el Shabbat siempre caerá en jueves romano. Y eso lo verificamos fácilmente. Fíjense en el segundo año del ciclo ministerial. ¿Qué día cae el Shabbat? Cae el jueves romano. Y fíjense en el tercer año del ciclo ministerial. ¿Qué día cae el Shabbat? También cae en jueves romano. Ahora déjenme, les hago la pregunta. ¿En qué día romano los Kohanim de Zadok guardaban el Shabbat? Ahí lo tienen. Guardaban en jueves romano. Ese es el verdadero Shabbat de Yahweh Elohim. Lo estamos confirmando con la astronomía. Lo estamos confirmando con los propios rollos de Qumran. Ustedes mismos lo han visto con sus propios ojos. Con lo cual decimos lo siguiente. El verdadero Shabbat del Creador cae en jueves romano, no cae en sábado romano, como muchos piensan. El formato de Roma no tiene nada que ver con el formato de Yahweh Elohim. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Si alguien te dice que el sábado romano es el Shabbat de Yahweh, entonces te está diciendo que la justicia tiene compañerismo con la injusticia, porque ambos están concordando el mismo día. Si alguien te dice que el sábado romano es el Shabbat de Yahweh, entonces por implicación está diciendo que la luz y las tinieblas tienen comunión. ¿Eso podría ser cierto? Definitivamente que no. Yahweh es totalmente kadosh y separado, y como tal su día de Shabbat es totalmente separado del formato de Roma. Si Roma celebra su día de reposo en sábado, entonces el Creador jamás haría celebrar su Shabbat el mismo día que Roma lo hace. Eso sería mezclar lo kadosh con lo profano. Entonces, si usted sigue celebrando el Shabbat en sábado romano, creyendo que es el Shabbat de Yahweh, entonces usted todavía no ha salido de Roma. El sábado es el séptimo día de la semana, pero según el formato de Roma, no según el formato de Yahweh. En el formato de Yahweh, el séptimo día de la semana cae en jueves romano para referencia.
Eso lo hemos demostrado en detalle en el capítulo 9 del tiempo torático, y con este capítulo queda totalmente demostrado ese hecho, para que no haya duda, porque muchos todavía estaban dudando del verdadero Shabbat. Muchos me llamaban y me preguntaban del verdadero Shabbat, y cuando los escuchaba me daba cuenta que tenían dudas en su forma de hablar. Usted no puede dudar, porque si usted duda, entonces se va a empezar a hundir como Kefas. Él estaba caminando sobre las aguas cuando iba al encuentro con Yahshua, pero de pronto empezó a dudar. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. Entonces la duda es algo grave, no podemos dudar. Para que no haya duda, este capítulo 26 está apareciendo. Las personas siempre quieren ver señales como Tomás. La frase que él manejaba era el siguiente: si no veo, no creo. Casi todos manejábamos esa frase, aunque no lo queramos aceptar. Pero hoy estamos viendo esas señales de confirmación del verdadero Shabbat. Pero si usted, viendo todas estas pruebas, aún sigue dudando que el auténtico Shabbat cae en jueves romano, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer es mostrarte otra prueba o señal más. Si con esta prueba que vamos a ver a continuación, usted sigue dudando del auténtico Shabbat, entonces me quedo en silencio y usted es libre de elegir cuál Shabbat guardar. Entonces veamos una prueba más que confirma que el verdadero Shabbat cae en jueves romano. Para ello vamos a examinar lo que sucedió el 4 de octubre del año 1582. ¿Qué sucedió ese día? Sucedió algo interesante. Roma cambió su calendario, cambió de formato. Del antiguo calendario juliano cambió al nuevo calendario gregoriano. Pero ¿por qué Roma eligió específicamente el día 4 de octubre? Roma pudo haber elegido cualquier otra fecha para hacer su cambio, pero eligió ese día 4 de octubre. ¿Por qué? Ahí hay un misterio que solo Yahweh puede revelar. Pero antes veamos el contexto del por qué Roma hizo el cambio de su calendario. Julio César, uno de los personajes más famosos de Roma, introdujo el calendario que lleva su nombre. Ese calendario fue conocido como calendario juliano, que tenía 365.25 días. Ese formato tenía años bisiestos cada 4 años sin falta, es decir, cada 4 años se añadía un día más al calendario juliano, con lo cual cada año bisiesto tenía 366 días. Pero había un pequeño error en ese método de intercalación. Lo que sucede es que el año trópico no era 365.25 días redondos, sino que el año trópico duraba 365.242189. Es decir, el calendario juliano era ligeramente mayor al año trópico verdadero, lo que significa que el calendario juliano se atrasaba en 11 minutos cada año con respecto al comienzo de los años. Ese error parece algo insignificante a simple vista, pero la realidad es que ese error de 11 minutos en 130 años te genera un error total de un día completo. Cada 130 años el calendario juliano se atrasaba en un día, y hasta el año 1582 ya se había acumulado un error de 10 días completos. Es decir, en el año 1582 los romanos estaban celebrando su año nuevo, 10 días antes del verdadero comienzo de su año, algo que el Papa Gregorio XIII se dio cuenta, y para corregir ese error, el Papa Gregorio contrató un astrónomo y le dijo que calculara la duración del año trópico exacto. El astrónomo accedió y le entregó la duración exacta del año trópico. También le entregó la forma correcta de intercalación de años bisiestos. Con esos datos el Papa decidió hacer una reforma al calendario juliano que estaba en circulación en esa época. Leamos la siguiente fuente para saber de qué trata la reforma que hizo el Papa Gregorio. El 24 de febrero de 1582, Gregorio XIII emitió la bula papal Inter Gravísimas, en la cual organizaba el año a partir del equinoccio de primavera. Para lograr este ajuste en los siguientes años, el edicto ordenaba que ese mismo año, el 1582, el calendario pasara del jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre.
para hacer la reforma del calendario romano. El Papa emitió su bula papal el 24 de febrero del año 1582. Luego el Papa esperó hasta el 4 de octubre de ese año para recién ejecutar su bula. ¿Por qué el Papa habrá esperado recién hasta el 4 de octubre para iniciar con su reforma? Aquí hay un misterio escondido que solo es visible si lo examinamos desde el punto de vista del tiempo torático de Yahweh. Fíjense muy bien que el Papa eliminó 10 días de su calendario. ¿Cuáles días fueron? Fueron desde el día 5 de octubre hasta el 14 de octubre. Esos 10 días nunca llegaron a existir. Recuerden que la reforma del Papa consistía en saltarse desde el jueves 4 de octubre al viernes 15 de octubre. Es decir, los días 5 al 14 de octubre fueron eliminados completamente. Pero la pregunta, ¿por qué el Papa decidió eliminar específicamente esa fecha, del 5 al 14 de octubre? Él pudo haber elegido otra fecha para eliminar esos 10 días, pero eligió específicamente el rango del 5 al 14 de octubre. ¿Por qué? Porque en ese rango se celebra la fiesta más alegre del año. ¿Qué se celebra? La fiesta de Sukkot. Fíjense en el séptimo mes de este año 5992. ¿En qué rango cae la semana de la fiesta de Sukkot? Cae desde el 3 de octubre hasta el 10 de octubre. Y el año pasado la semana de Sukkot cayó desde el 4 de octubre hasta el 11 de octubre. Y el anteaño pasado la semana de Sukkot cayó desde el 5 de octubre hasta el 12 de octubre. ¿Y cuál es el rango que Roma eliminó? Es desde el 5 de octubre hasta el 14 de octubre. Fíjense muy bien cómo Roma está eliminando la semana completa de Sukkot. ¿Por qué Roma eliminó específicamente la semana de Sukkot? Ellos pudieron haber elegido otra fecha para eliminar esos 10 días, pero eligieron específicamente la semana de Sukkot para eliminarlo. ¿Por qué Roma odia tanto la semana de Sukkot? Porque Roma sabe que Yahshua, el auténtico redentor de la humanidad, nació en la fiesta de Sukkot, y como tal Roma quiso oscurecer la semana más alegre del año, eliminándolo por completo. Si se fijan, todo tiene un propósito, nada sucede por casualidad. Solo los paganos dirían que la fecha de reforma de Roma fue una simple casualidad. Entonces ya sabemos por qué Roma eligió el mes de octubre para hacer su reforma. Ahora contestemos otra pregunta. ¿Por qué Roma eligió el día jueves 4 de octubre para poner fin al calendario juliano y comenzar el calendario gregoriano con el viernes 15 de octubre? Ahí también se encuentra un misterio que pocos lo habrán notado. El jueves 4 de octubre de 1582 fue el último día del calendario juliano, y al día siguiente, el viernes 15 de octubre, comenzó oficialmente el calendario gregoriano. Es decir, el jueves terminó un tiempo y el viernes comenzó un nuevo tiempo. ¿Qué mensaje nos está enviando Roma con esa simple reforma que hizo? Nos está diciendo subliminalmente que el jueves termina el tiempo semanal y el viernes comienza un nuevo tiempo semanal. Fíjense cómo Roma utiliza mensajes subliminales para contarte la realidad de las cosas, solo que las personas no se dan cuenta, no lo miran con el Ruach de Yahweh. Usted habrá escuchado el dicho que dice: la mejor forma de ocultar algo es mostrándolo abiertamente. Eso es exactamente lo que hizo Roma. Te está ocultando el verdadero Shabbat, exhibiéndolo en una simple reforma. ¿Quién se imaginaría que en una simple reforma se puede encontrar una verdad escondida? Yahweh lo permitió que sucediera de esa forma, porque Él tiene el control absoluto de todo. Por tanto, queda demostrado una vez más que el verdadero Shabbat cae en jueves romano. Yahweh Elohim nos está confirmando su tiempo torático por todos lados. La reforma que hizo Roma es solo un pequeño indicio, pero lo que realmente tiene peso es la confirmación astronómica en base a las lunas llenas de los rollos de Qumran. Entonces, hasta este capítulo 26, el tiempo de Yahweh se está solidificando aún más. ¿Quién puede revelarnos todos estos secretos escondidos? Solo aquel que lo conoce todo, aquel a cuyos ojos ningún secreto está escondido. Daniel 2:22 nos dice: Yahweh revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la Or. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Yahweh ha preparado para los que le aman.
Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora veremos el ciclo ministerial de los Kohanim de Sadoc. El calendario de Qumran es un tiempo netamente ministerial, es decir, había 24 clases de Kohanim que oficiaban una semana a cada uno. Esas 24 clases estaban distribuidos en un ciclo de 6 años, es decir, en 6 años las 24 clases servían un total de 13 veces completas, lo que significa que en el año séptimo se volvía a repetir el orden en que servían las 24 clases. De eso hablaremos más adelante, pero antes vamos a hacer una pequeña conexión para que toda esta información la puedan digerir. Comencemos viendo acerca de los 2023 Shabbat semanales que el pueblo guardó con el maná. ¿Cómo sabemos eso? En el capítulo 21 del calendario lo hemos demostrado en detalle, pero ahora haremos un rápido recuerdo para conectar ese dato clave. Fíjense en esta imagen. Tenemos el primer día en que el pueblo recogió el maná. ¿Cuándo fue? El día 17 del segundo mes del año primero del Éxodo. Y el último día en que el pueblo recogió maná fue el día 15 del primer mes del año 40 del Éxodo. ¿Cuántos días transcurrieron entre esos dos eventos? Vamos a calcularlo. Comencemos por el primer año. Ahí tenemos la tabla. El pueblo comió maná 14 días en el segundo mes. Comió desde el día 17 del segundo mes hasta el día 30 del segundo mes. Ahí hay 2 semanas completas o 14 días. Luego pasaron 10 meses completos hasta terminar ese año primero del Éxodo. Entonces tenemos 10 meses por 30 días cada uno es igual a 300 días. Entonces tenemos la siguiente tabla de datos. El segundo mes el pueblo comió maná 14 días, luego comió 300 días más en los 10 meses restantes hasta terminar ese año primero del Éxodo. Adicional a esto, el pueblo comió maná los 4 días de Tekufá, con lo cual el pueblo comió maná la siguiente cantidad total de días el primer año. 14 más 300 más 4 es igual a 318 días. Esa cantidad de días el pueblo comió maná el primer año del Éxodo. Recuerden ese dato porque lo vamos a utilizar más adelante. Ahora fijemos la mirada en esta otra imagen. ¿Cuántos años vagó el pueblo en el desierto? Vagó 40 años y como tal esos 40 años comieron maná. El primer año comieron maná 318 días y luego comieron 38 años seguidos de 364 días. Entonces tenemos la siguiente multiplicación. 38 por 364 es igual a 13.832 días. Es decir, durante 38 años seguidos después del año primero del Éxodo, el pueblo comió maná 13.832 días y finalmente el año 40 del Éxodo, el pueblo comió maná 15 días. ¿Cuándo fue el último día que el pueblo comió maná? Fue el día 15 del primer mes del año 40 del Éxodo, el primer día de la fiesta de Hamaxa. Ese fue el cuarto día de la semana. Ese día el maná terrenal se fue al cielo y un día cuarto de la semana Yahshua, el maná vivo, también ascendió al cielo. Todo eso lo demostramos ampliamente en anteriores capítulos. Entonces tenemos los siguientes datos totales que el pueblo comió maná durante esos 40 años en el desierto. El primer año comió 318 días, luego por 38 años seguidos comió un total de 13.832 días y finalmente en el año 40 del Éxodo el pueblo comió maná por 15 días. Sumando esos tres datos tenemos lo siguiente: 318 más 13.832 más 15 es igual a 14.165 días. Esa cantidad total el pueblo comió maná en el desierto. Es decir, en 40 años el pueblo comió maná 14.165 días. Ahora la pregunta: ¿cuántas semanas equivale esos 14.165 días? Para saberlo nos vamos a esta otra imagen. Hacemos las operaciones. 14.165 días lo dividimos entre 7 días que dura la semana. ¿Cuánto nos da esa división? Nos da 2023.57 semanas. La parte decimal, .57
57. Indica que fueron 4 días más que el pueblo comió maná después del último Shabbat. Esos 4 días fueron los días 12, 13, 14 y 15 del primer mes. El último día que el pueblo comió maná fue el día 15 del primer mes en un Shabbatón solemne. Entonces, ¿cuál fue el último Shabbat que el pueblo guardó con el maná? Fue el Shabbat asociado al día 11 del primer mes. Ese fue el Shabbat número 2023 que el pueblo guardó con el maná. Entonces hacemos las comprobaciones. 2023 Shabbat por 7 más 4 días. Eso nos da 14.165 días comprobado. Entonces estamos demostrando que el pueblo guardó efectivamente 2023 Shabbat semanales con maná. Este dato es clave y dentro de un momento se darán cuenta por qué. Comencemos sumando las cifras del número 2023. ¿Cuánto obtenemos? 2 más 0 más 2 más 3 es igual a 7. ¿Qué representa el número 7? Representa al Shabbat y también representa el sello de la perfección de Yahweh. Entonces queda demostrado que el pueblo guardó 2023 Shabbat semanales con maná, con lo cual decimos que el número 2023 es muy especial porque está asociado al maná y además sus cifras suman 7. Y fíjense lo que va a suceder en la siguiente imagen. Tenemos el año en que nació Yahshua, 3968. A este año clave le sumamos 2023 años. ¿Y qué va a suceder? Nos lleva al año torático 5991. ¿Qué sucedió ese año torático? Yahweh nos reveló su tiempo Kadosh. Y para que no digan que me estoy inventando todo esto, veamos un fragmento de video del capítulo 12 del calendario. Ahí claramente lo dijimos. Escuchen muy bien lo que dijimos el año pasado. Entonces preguntamos, ¿en qué año torático nos encontramos hoy en este Shabbat? Ahí lo tienen en pantalla. Nos encontramos en el año 5991. ¿En qué fecha torática? Estamos hoy en este Shabbat número 48, contado a partir del inicio del año. El día 30 del 11º mes del año torático 5991. Estamos casi finalizando el año 5991. Solo queda un mes más para terminar este año y comenzar el nuevo año torático 5992. A prepararnos, Yadidim, se vienen las fiestas primaverales y toda gratitud a Yahweh nuestro Elohim por revelarnos el año torático en que nos encontramos. Finalmente celebraremos nuestro primer Pesaj con el año torático que Yahweh nos mostró. Vive Yahweh, vive Yahshua y vive el pueblo de Yasharel. Nos acercamos al fin de los tiempos. Vean. ¿Qué año Yahweh nos reveló su tiempo torático? Nos reveló a finales del año 5991. Nos reveló el día 30 del 11º mes. Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿Será simple casualidad que Yahweh nos revelara el año torático justo el 5991? Claro que no, no es casualidad. Todo tiene un propósito sublime. Por ejemplo, el pueblo de Yasharel guardó 2023 Shabbat semanales con maná y luego recién entró en la tierra prometida al mando de Josué. Y hoy se vuelve a repetir la historia. Yahweh esperó 2023 años desde que su hijo nació para revelarnos su tiempo torático y luego recién vamos a entrar a la tierra prometida. Si ven, todo tiene una conexión perfecta. Nada sucede por casualidad. Todo está conectado de una manera increíble, más de lo que te puedes imaginar. Y cuando hagamos la siguiente conexión, entonces conocerás que la mano de Yahweh está detrás de todo esto. Fíjense qué va a suceder si sumamos las cifras del número 5991. ¿Cuánto nos da? Nos da el valor de 24. ¿Qué significa el 24? Pues resulta que el 24 corresponde al valor numérico del nombre de David. Fíjense en el nombre de David. Su nombre tiene un valor numérico de 24. Ahora déjenme les hago la pregunta. ¿Será simple casualidad que el año torático 5991 sume 24? No existen las casualidades. ¿Por medio de quién Yahweh nos reveló el año torático 5991? Ya todos lo conocen. No hay necesidad de mencionarlo. Entonces vemos que todo tiene una conexión perfecta. ¿Quién podría hacer las cosas con esa precisión
revelación absoluta. Solo Yahweh, el Elohim de los hebreos. Ahora vamos a entrar de lleno al ciclo ministerial de los Kohanim, pero antes vamos a hacer una pequeña correlación. Habíamos calculado que el año astronómico -12 corresponde al primer año del ciclo ministerial de los Kohanim de Sadoc. Eso lo determinamos en detalle en líneas anteriores. Entonces vamos a empezar a proyectar el ciclo de 6 años de Qumran. Para ello vamos a fijarnos en la imagen que vemos en pantalla. Tenemos un ciclo de 6 años. En cada año estamos colocando el nombre de la clase ministerial que oficiaba la primera semana del año. Por ejemplo, el primer año del ciclo ministerial oficiaba la clase de Gamul, el segundo año oficiaba la clase de Yedayá, el tercer año oficiaba la clase de Miyamin, el cuarto año oficiaba la clase de Shekanyá, el quinto año oficiaba la clase de Yeshebab y finalmente el sexto año oficiaba la clase de Hapitzet. Esas clases ministeriales oficiaban la primera semana de cada año del ciclo ministerial. Algunos estarán preguntando, ¿de dónde salen el nombre de estas clases ministeriales de Kohanim? Salen del Tanakh, se encuentran en Primera de Crónicas 24. Ahí se encuentran mencionados las 24 clases de Kohanim que servían en el templo. Ese texto lo leeremos más adelante, no se preocupen. Entonces vemos que el calendario de Qumran estaba regido cada semana por una clase de Cohen, y más adelante vamos a restaurar esas clases al tiempo que estamos observando. Ese será el clímax de este capítulo 26 del tiempo. Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿Por qué los Kohanim de Sadoc que vivían en Qumran utilizaban un ciclo de 6 años para distribuir las 24 clases en su calendario? Por una simple razón, porque en un ciclo de 6 años el orden en que oficiaban las 24 clases se volvía a repetir. Con esta imagen lo entenderán mucho mejor. Ahí tienen un nuevo ciclo de 6 años y fíjense en el primer año del ciclo. ¿Qué clase ministerial empieza a oficiar la primera semana de ese año primero del ciclo? Comienza a oficiar la clase de Gamul y fíjense en el anterior ciclo de 6 años. ¿Con qué clase comienza el primer año del ciclo ministerial? Comienza también con la clase de Gamul. Eso significa que cada 6 años los ciclos ministeriales se vuelven a repetir según el orden que sirvieron en el ciclo anterior de 6 años. Esto es clave entender, porque a partir de esta premisa base vamos a hacer las proyecciones de los ciclos ministeriales hasta llegar a nuestra época. ¿Qué tenemos que hacer para saber en qué año del ciclo ministerial nos encontramos en este año torático 5992? Simplemente tenemos que hacer unas sumas consecutivas en ciclos de 6 años a partir del año astronómico base. ¿Cuál es el año astronómico base? Ya lo calculamos, es el año astronómico -12. Ese año comenzó un nuevo ciclo ministerial de 6 años. Eso lo demostramos con los rollos de Qumran y el programa Stellarium. A partir de este año -12 vamos a hacer las proyecciones correspondientes. Entonces comencemos. Ahí tenemos una primera línea de tiempo trazado desde el año astronómico -12. Desde ahí vamos a empezar a sumar ciclos de 6 años. Fíjense muy bien que el año -12 es el primer año del ciclo de 6 años. Eso significa que si le sumamos 6 años, el dato resultante será también el primer año de un nuevo ciclo. Con eso en mente, ahora sí, sumemos los ciclos de 6 años. Tenemos lo siguiente: -12 más 6 es igual a -6. Ese año -6 astronómico comenzó un nuevo ciclo. Luego le sumamos otros 6 años y llegamos al año 0. Ese año también comenzó un nuevo ciclo. Y así sucesivamente vamos sumando 6 años y llegamos al año astronómico 30. ¿Qué sucedió el año 30? Ya lo determinamos en capítulos anteriores. El año 30 fue el sacrificio de nuestro Mashiach Yahshua. Ese año 30 es clave. Fíjense muy bien que ese año 30 está comenzando un nuevo ciclo ministerial. Recuerden que las sumas que hicimos siempre nos daba el comienzo de un nuevo ciclo ministerial de los Kohanim. Eso significa que efectivamente el año 30 comenzó un nuevo ciclo
ministerial. Y aquí hay un enigma muy interesante. Antes de descifrar ese enigma, leamos el siguiente verso. Revelaciones 1 del 5 al 6, ahí nos dice: y de Yahshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el supremo de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y coanim para Elohim, su Padre. A él sea la honra e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo Yahshua a todos nosotros? Nos hizo coanim para Yahweh a precio de su preciosa sangre. Entonces, ¿qué calendario debemos guardar si nosotros somos coanim de Yahweh? Debemos guardar el calendario de los coanim. ¿Qué calendario guardaban los coanim de Sadoc? Guardaban el calendario de Qumran, según el ciclo ministerial de las 24 clases de coanim. Y fíjense muy bien lo que el texto de Revelaciones dice. ¿Qué dice? Dice que Yahshua nos hizo coanim a través de su sangre. Ahora la pregunta: ¿en qué año Yahshua derramó su sangre para hacernos coanim para Yahweh? Lo derramó en el año 30 astronómico. Ese año Yahshua nos hizo coanim para Yahweh. Y fíjense, ¿qué año del ciclo ministerial de los coanim corresponde al año 30? Corresponde al primer año del octavo ciclo de 6 años. Esto es increíble. ¿Qué representa el número 8? Representa reinicio. Por ejemplo, ¿cuántas personas se salvaron en el arca de Noé? Fueron 8 personas. ¿Qué representa el día octavo? Representa reinicio. El Shabbat es el séptimo día y al día siguiente la semana se reinicia. Por tanto, el número 8 representa reinicio. Conociendo todo esto, ¿qué podemos decir del año 30? Que hasta ese año se cumplió exactamente 7 años del ciclo ministerial de los coanim de Sadoc. Es decir, ese año 30 comenzó el octavo ciclo de 6 años en el tiempo de Qumran. Esto es increíble porque Yahshua ese año 30 con su sacrificio nos convirtió en coanim para Yahweh, y lo hizo en el primer año del ciclo ministerial, lo que significa que todo tiene una armonía perfecta. Entonces queda demostrado una vez más que el año astronómico base -12 es el año exacto al cual hacen referencia los rollos 4Q320, ya que transcurrieron 7 ciclos de 6 años cada uno, y luego pasados esos 7 ciclos recién nuestro Mashiach Yahshua, en el octavo ciclo ministerial, en su primer año, nos convierte en coanim, ya no según el orden levítico, sino más bien ahora somos coanim según el orden de Melquisedec, y todo eso Yahshua lo está haciendo en el octavo ciclo ministerial. ¿Por qué el Mashiach eligió el octavo ciclo ministerial para hacernos coanim para Yahweh? Porque como dijimos, el número 8 significa reinicio. ¿Qué estaba reiniciando Yahshua? El orden ministerial. Del antiguo ministerio levítico lo cambió al nuevo orden de Melquisedec. ¿Se dan cuenta de la perfección con que Yahweh hace las cosas? Todo tiene una armonía absoluta. Los números, las letras y por supuesto el calendario sadoquita no podría ser la excepción. ¿Usted quiere ser un cohen de Yahweh? Entonces comience a guardar el calendario ministerial de los coanim de Sadoc. Entonces vemos que Yahshua nos hizo coanim para Yahweh a partir del año 30. Ese año es clave. ¿Qué año torático fue? Ya lo determinamos en el capítulo 12. El año 30 corresponde al año torático 4000. Ese año Yahshua nos abrió la puerta para llegar al Padre. Ese año Yahshua nos abrió la puerta para que seamos coanim de Yahweh según el orden de Melquisedec. Ese año comenzó un nuevo ciclo ministerial en el calendario de Qumran. Por ende decimos que el año 4000 o año 30 es el punto de inflexión para calcular fechas toráticas. A partir de este año 4000 vamos a proyectar el ciclo ministerial de los coanim hasta llegar a nuestra época. ¿Qué año torático estamos hoy? Estamos en el 5992, que correspondería al año romano 2022. Recordemos que Yahweh nos reveló su tiempo torático a finales del 5991 para que lo empecemos a guardar en el 5992. Por ende, el 5992 es un año clave. De hecho, es un año Shemitah, y más adelante todo esto tendrá más sentido.
Entonces hagamos las operaciones matemáticas. Desde el año 4000 hasta el año 5992 hay exactamente 332 ciclos de 6 años. Usted multiplique 332 por 6, eso le dará 1992 años. Este número 1992 es muy interesante y curiosamente yo nací en el año 1992. Simple casualidad. Continuemos. Entonces hay 1992 años desde el sacrificio de Yahshua hasta el tiempo en que Yahweh nos reveló su tiempo para empezar a guardarlo. Si ven, todo tiene una conexión armónica perfecta. Ahora vamos a empezar a hacer las conexiones de los ciclos ministeriales de los Kohanim. Habíamos partido del año astronómico base -12. Ese fue el año en que los Kohanim de Sadoc registraron el primer año del ciclo ministerial en su rollo 4Q320. Desde ese año -12 pasaron exactamente 7 ciclos ministeriales de 6 años cada uno y llegamos al año 30. Ese año 30 comenzó el octavo ciclo ministerial. Fíjense que todos estos conteos de 6 años están girando en base al primer año del ciclo ministerial. Eso significa que el año 2022 comenzó un nuevo ciclo ministerial de 6 años. Es decir, el 2022 o 5992 es el primer año de un nuevo ciclo ministerial. Esto es increíble. Todas las piezas del rompecabezas comienzan a encajar a la perfección. Yahweh nos reveló su tiempo al final del 5991, justo antes de que comenzara el 5992. ¿Qué significa eso? Que Yahweh quería que comenzáramos guardando su tiempo torático a partir de un nuevo ciclo ministerial. ¿Se dan cuenta cómo? Todo tiene un plan y un tiempo perfecto. Yahweh revela su tiempo en el momento preciso. Entonces ya determinamos que este año 5992 pertenece al primer año del ciclo ministerial de los Kohanim de Sadoc. Con ese dato clave vamos a restaurar el ciclo ministerial de las 24 clases de Kohanim que servían en el templo. Para ello, primero vamos a leer cuáles son esas 24 clases que servían en el templo. Vayamos al libro de Crónicas. Primera de Crónicas 24 del 6 al 18 según la versión israelita nazarena nos dice: el escriba Shemaya, hijo de Netanel, de los levitas, lo registró en presencia del rey David, de los oficiales, del Cohen Sadoc, de Ahimelech, hijo de Ebiatar, y de los jefes de las clanes de los Kohanim y de los levitas. Designaron por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar, tomando un clan adicional de Eleazar por cada clan tomado de Itamar. La primera suerte le tocó a Yauyarib, la segunda a Yedayá, la tercera a Harim, la cuarta a Seorín, la quinta a Malquillá, la sexta a Miyamin, la séptima a Jacotz, la octava a Abiyá, la novena a Yeshua, la décima a Shekanyá, la undécima a El-Yashib, la duodécima a Yakim, la decimotercera a Jupá, la decimocuarta a Yeshebab, la decimoquinta a Bilgal, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Jesir, la decimooctava a Japitzet, la decimonovena a Petakyá, la 20 a Yehezkel, la 21 a Yaquín, la 22 a Gamul, la 23 a Delayau, la 24 a Maasyau. ¿Quiénes establecieron estas 24 clases de Kohanim? Fue el rey David, juntamente con el Cohen Sadoc y Ahimelech. Ellos sortearon las 24 clases y lo registraron en el libro de Crónicas. Estas 24 clases son los nombres de las 24 familias de Kohanim que descienden de Aarón. ¿Cuántos hijos tuvo Aarón? Tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño. Entonces solo quedaron Eleazar e Itamar, de los cuales descienden todas las familias de los Kohanim. Esta familia ministerial para la época de David ya era bastante. No podían oficiar todas las familias al mismo tiempo en el Mishkan, por lo cual el rey David junto con Sadoc y Ahimelech organizaron las familias de Eleazar e Itamar en 24 grupos.
Cada grupo tenía un jefe a cargo y precisamente el nombre de ese jefe corresponde al nombre de cada una de las 24 clases que menciona el libro de Crónicas. Y en base a estas 24 clases de Kohanim se distribuyó el calendario de Qumran. El fragmento 4Q320 nos habla de esa distribución ministerial a lo largo de esos 6 años que mencionamos. El primer año del ciclo comienza con la clase de Gamul. El fragmento de Qumran claramente lo menciona diciendo: en el 4 de Gamul. Esa frase hace referencia al año nuevo que cae el cuarto día de la semana de Gamul. Entonces vemos que el primer año comienza con la clase de Gamul. Eso es clave, porque este año torático 5992 comenzamos el primer año del ciclo ministerial. Entonces, ¿con qué clase ministerial arrancamos este año torático 5992? Arrancamos con la clase ministerial de Gamul. Dentro de un momento haremos esas correlaciones de clases para cada semana del año y determinaremos en qué semana ministerial nos encontramos hoy, en este Shabbat semanal número 33 del año. Pero antes de hacer esas correlaciones, hagamos una pequeña aclaración. El fragmento 4Q320 registra las observaciones lunares. Por ejemplo, la luna llena cayó el primer año del ciclo ministerial justo en Rosh Hashanah. Por eso el manuscrito menciona el día 4 de Gamul. Luego el manuscrito menciona el 5 de la semana de Yedayá. Ahí también hubo una luna llena. Esa fecha ministerial cayó el día 30 del primer mes. Entonces ubicamos esos dos datos en el formato del primer mes del primer año del ciclo ministerial. Ahí tenemos la imagen. El 4 de Gamul corresponde a la primera semana del año. El 5 de Yedayá corresponde a la quinta semana del año. Pero ¿cómo determinamos qué clase oficia en las semanas número 2, 3 y 4 del primer mes? Muy simple, hacemos una pequeña correlación nada más. Fijemos la mirada en la clase número 22 de la lista de Crónicas. ¿Qué clase es? Es la clase de Gamul. Con esa clase comienza el ciclo ministerial de los Kohanim de Sadoc. Luego la segunda semana corresponde a la clase que le sigue en número de orden. En este caso a la clase número 23 de la Yau. Luego la tercera semana del año le corresponde a la clase número 24 más Yau. Luego la cuarta semana del año le corresponde a la clase número 1 Yau Yarib. Y luego en la quinta semana del año oficia la clase de Yedayá. Si se fijan, los datos de Qumran cuadran a la perfección. Ellos mencionan a Gamul en la primera semana y luego mencionan a Yedayá en la quinta semana. Eso significa que los Qumranim comenzaban su primer año del ciclo ministerial con la clase número 22 de Crónicas. Luego le seguían las demás clases en número de orden consecutivo. Es decir, comenzaban con la clase número 22 Gamul. Luego le seguía la clase número 23, número 24. Luego le seguía la clase número 1, número 2 y así sucesivamente, hasta completar la totalidad de clases ministeriales. Lo que significa que cada 24 semanas se volvía a repetir el servicio de las 24 clases. Es decir, la semana número 24 del año está sirviendo la clase de Yaquín. Luego la semana número 25 del año comienza nuevamente a servir la clase de Gamul. Si se dan cuenta, cada 24 semanas los servicios se vuelven a repetir y estos ciclos de servicio de las 24 clases continúan durante 6 años seguidos. Pero ¿qué sucede en el séptimo año? Se reinicia todo de nuevo. Es decir, el primer año del nuevo ciclo comienza con la clase de Gamul, lo que significa que todo se vuelve a repetir cada 6 años. Por eso era importantísimo el ciclo de 6 años para los Kohanim de Sadoc. En esos 6 años del ciclo, cada una de las 24 clases servía un total de 13 veces. Ahora que conocemos todo esto, vamos a aplicarlo al tiempo torático que estamos observando. Entonces, restauremos las 24 clases de Kohanim a su diseño original. Este año torático 5992 es un año Shemitah y también determinamos que este año 5992 comienza un nuevo ciclo ministerial de 6 años. Eso significa que este año comienza con la clase ministerial de Gamul, es decir, el primer Shabbat del año oficia la clase de Gamul, luego la segunda semana del año oficia la clase de Delayau, la tercera semana en Pesach y Hamaxa oficia la clase de Maasyau, la cuarta semana en Bikurín oficia la clase de
de Yauyarib. La quinta semana oficia la clase de Yedayá y terminamos el mes. Luego tenemos el segundo mes. Ahí tienen las clases distribuidas. Lo toman una captura y lo ven con calma. Luego tenemos el tercer mes. En la semana número 11 oficia la clase de Abiyá. Eso es bastante interesante. Recordemos que el padre de Yauhanán, el inmersor, pertenecía a la clase de Abiyá y esa clase está oficiando justo en la semana de Shavuot. ¿Por qué será? Sigamos con la distribución de las clases. Luego tenemos el quinto mes con su distribución ministerial. Luego llegamos al sexto mes. En este mes hay un detalle clave. La semana número 24 está oficiando la última clase de la lista. Es decir, en esa semana se está cumpliendo un periodo completo de las 24 clases. Y fíjense qué va a suceder en la semana número 25. ¿Qué sucede? Se reinicia las 24 clases. Comienza nuevamente a oficiar la clase de Gamul y continúa nuevamente la distribución. Luego llegamos al séptimo mes. Este mes es clave porque hay 3 moedín otoñales. La semana de Yom Teruah oficia la clase de Maashyau. Luego la semana de Yom Kippur oficia la clase de Yauyarib. Esta clase ministerial es una de las clases bien interesantes. La lista de crónicas comienza con la clase de Yauyarib y es sabido que Flavio Josefo perteneció a la clase de Yauyarib. Y en esta semana de Yauyarib mi persona hizo su inmersión. ¿Por qué será? Todo tiene un propósito sublime en el plan de Yahweh Elohim. Mi inmersión lo hice el día 11 del séptimo mes del año 5992. Ese día fue el Shabbat semanal número 28 del año. Fue el Shabbat de Yauyarib. Es decir, la fecha en que nací de nuevo corresponde al Shabbat de Yauyarib. ¿Por qué será? Sigamos viendo la distribución de las clases. En la semana de Sukkot oficia la clase de Yedayá. En la semana de Shemini Atzeret oficia la clase de Harim. Luego oficia la clase de Seorim y termina el mes séptimo. Y así sucesivamente seguimos distribuyendo las clases a lo largo de todo el año. Nos vamos al mes onceavo, a la semana número 48 del año. Esa semana se está cumpliendo otro ciclo de 24 semanas, lo que significa que la siguiente semana el ciclo de las 24 clases se vuelve a reiniciar. Es decir, cada 24 semanas los servicios de los 24 Kohanim se reinicia. Y fíjense lo que sucede el 12avo mes del primer año del ciclo ministerial. ¿Con qué clase termina la semana número 52 del año? Termina con la clase de Yauyarib. Luego entramos en la semana del Tekufá. Y fíjense con qué clase comienza el segundo año del ciclo ministerial. Comienza con la clase de Yedayá. Es decir, solo el primer año del ciclo ministerial comienza con la clase de Gamul. Luego los siguientes años van rotando las clases. Pero cuando se cumplen los 6 años del ciclo, ¿qué sucede? La clase de Gamul hace arrancar nuevamente el año. Entonces tenemos la siguiente distribución del ciclo de 6 años. El primer año del ciclo corresponde al año 5992. El segundo año del ciclo corresponde al 5993. El tercer año del ciclo corresponde al 5994. El cuarto año del ciclo corresponde al 5995. El quinto año del ciclo corresponde al 5996. Y finalmente el sexto año del ciclo corresponde al 5997. Ahí se cumplen los 6 años. ¿Y qué sucede al siguiente año, 5998? Comienza un nuevo ciclo de 6 años. Y como tal, la primera clase que hace arrancar el año es la clase de Gamul. De esa forma estamos distribuyendo las 24 clases de Kohanim a lo largo de 6 años toráticos. ¿Qué les parece? Ahora sí, contestemos la pregunta que todos quieren saber. ¿En qué semana ministerial nos encontramos hoy en este Shabbat semanal número 33 del año? Ahí lo tenemos. La semana número 33 del año corresponde a la clase ministerial de Miyamin. ¿Qué significa Miyamin? ¿Por qué Yahweh nos reveló el ciclo ministerial específicamente en la semana de Miyamin? Para responder esa pregunta examinemos qué significa Miyamin. Miyamin viene de la raíz Minyamin, que significa la mano derecha. ¿Quién es la mano derecha de Yahweh? Es Yahshua HaMashiach.
Él nos está revelando y restaurando el ciclo ministerial. ¿Por qué? Porque Yahshua nos hizo para Yahweh Kohanim. Y si somos Kohanim, entonces, ¿cómo tenemos que llevar el tiempo torático? Tenemos que llevarlo en base a las semanas ministeriales de las 24 clases de Kohanim. Hoy estamos en el Shabbat de Miyamin. A partir de ahora llevaremos el tiempo en base a semanas ministeriales. ¿Por qué? Porque somos Kohanim de Sadoc. ¿Y quiénes oficiarán en el templo milenial? Ezequiel 44:15 nos dice: mas los Kohanim levitas, hijos de Sadoc, que guardaron la ordenanza del Mikdash cuando los hijos de Yasharel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh Adonai. El libro de Ezequiel, desde el capítulo 40 hasta el final, habla del milenio. Y fíjense lo que dice el capítulo 44. Dice claramente que los Kohanim del linaje de Sadoc, ellos serán los que oficiarán en el templo milenial. ¿Usted quiere ser un Cohen que oficie en el templo milenial? Comience guardando el calendario que guardaban los Kohanim de Sadoc. Comience a llevar el tiempo en base a las 24 clases de Kohanim. La profecía apunta al milenio. ¿Y en qué año torático estamos? Estamos en el 5992. Estamos cerca de finalizar el sexto milenio para dar inicio al séptimo milenio. Por eso Yahweh está restaurando el tiempo ministerial de los Kohanim de Sadoc. Estamos en tiempo de ensayo, pero cuando llegue el milenio de Yahshua, entonces la profecía de Ezequiel se cumplirá a su plenitud. Es tiempo de prepararnos y buscar a Yahweh más intensamente. El tiempo de Yahweh se va solidificando cada vez más, y todo este formato ministerial de este año torático 5992 les vamos a compartir pasando el Shabbat de Miyamin. Yahshua, por medio de su sangre, nos está elevando al nivel o estatura de un Cohen. Por tanto, nuestra conducta, nuestro caminar, todo debe ser acorde a esa estatura. Vivamos una vida digna de un Cohen. ¿Y cuál es la característica principal de un Cohen? Es la Kedushá o pureza. Por eso los Kohanim llevan una placa de oro en su cabeza que decía Kadosh le Yahweh, que significa apartado para Yahweh. Somos sus apartados. El siguiente apartado no les quería compartir, ya que existen muchas cosas que solo quedan entre Yahweh Elohim y nosotros. No obstante, después de hacer tefilá, Yahweh me dijo, compártelo. Entonces vamos a examinar el nombre completo del que les habla. En la estructura del nombre que vemos en pantalla, hay un pequeño secreto que Yahweh me lo reveló hace un tiempo atrás. Solo por curiosidad conté la cantidad total de letras que tenía mi nombre y me llevé una gran sorpresa. Comencé a contar las letras de las 4 palabras que componen mi nombre y encontré lo siguiente. Mi primer nombre, David, tenía 5 letras. Mi segundo nombre, Justiniano, tenía 10 letras. Mi primer apellido, Quispe, tenía 6 letras. Y finalmente mi segundo apellido, Apasa, tenía 5 letras. Sumando esas 4 cantidades me dio el número 26. Me quedé asombrado al descubrir eso. Miré rápidamente la gematría del nombre del Creador y encontré que tenía un valor numérico de 26. Hasta ese punto la curiosidad aumentaba en mí. Me comencé a emocionar. Luego miré detenidamente las 4 letras del nombre del Creador. Miré que tenía unos números idénticos a los números asociados a mi nombre. La letra Yod tiene un valor de 10. La letra Hei tiene un valor de 5. La Waw tiene un valor de 6. Y finalmente la Hei tiene un valor de 5. Sumando esos 4 valores da la cantidad de 26. Entonces asocié las 4 palabras de mi nombre con cada una de las letras del nombre del Creador y encontré que mi nombre contenía las 4 letras del nombre del Creador Yahweh. Cuando descubrí eso, mi corazón rebosó de alegría. Entonces seguí buscando más pistas para encontrar la raíz de mi nombre. A cada una de las 4 letras de mi nombre le puse una inicial. A David le puse la letra D. A Justiniano le puse la letra I, porque la J es una letra reciente, pero en la antigüedad era la letra I. Luego a Quispe le puse la letra Q y finalmente a Apasa le puse la letra A. Entonces las iniciales de mi nombre fueron D, I, Q, A. Transformando esas letras al hebreo tenía lo siguiente: Dalet, Yod, Kuf y Aleph. Esas fueron las
las iniciales de mi nombre completo en hebreo. Luego busqué esas 4 iniciales en el Tanakh y encontré algo que nunca había pensado encontrar. Busqué el verso hebreo de Números 24 del 16 al 17, donde se menciona la profecía diciendo: saldrá estrella de Jacob. Tomé ese verso hebreo y empecé a buscar las iniciales hebreas de mi nombre y encontré algo que me hizo estremecer. Encontré que las iniciales de mi nombre estaban codificados a espacios de 26 letras hebreas. Marqué la letra Dalet, la primera inicial de mi nombre. Luego conté 26 letras adelante y encontré la segunda inicial de mi nombre, la Yod. Luego conté otras 26 letras y encontré la tercera inicial de mi nombre, la Kuf. Y finalmente conté otras 26 letras hebreas y encontré la cuarta inicial de mi nombre, la Aleph. Cuando descubrí eso, mi corazón se alegró en Yahweh mi Elohim. Nunca había estado tan feliz. Así que leí la traducción de este verso de Números 24 del 16 al 17 y decía lo siguiente: dijo el que oyó los dichos de Yahweh y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Yasharel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Cuando leí este verso recordé inmediatamente aquel verso que decía: Yirmeyá 1 del 5 al 10 nos dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te consagré, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.